El vapor del café aún flotaba en el aire cuando nuestros ojos se encontraron. Él se acercó despacio como si el silencio de la casa pudiera romperse con cualquier palabra. La luz de la mañana apenas rozaba su rostro. Mi respiración se volvió irregular. Estábamos a centímetros. Tan cerca que podía sentir la tensión entre nuestras miradas, como un hilo invisible a punto de romperse. Todo parecía detenerse en ese instante suspendido, hasta que escuchamos la puerta del garaje abrirse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí de golpe, derramando la taza sobre la mesa. El sonido de la cerámica rota me hizo volver a la realidad. Él se alejó. Y yo fingí que nada estaba por suceder. Otra vez. Antes de comenzar la historia y contarte cómo sucedió todo realmente, responde esta pregunta: ¿alguna vez sentiste que lo prohibido era lo único que te mantenía viva? Mi esposo hablaba de política en la sobremesa como si fuera una tradición familiar. Con el tenedor en la mano y la servilleta aún colgando de la camisa, se quejaba de los impuestos, de los sindicatos y de lo mal que cocinaban en el nuevo bar de la esquina. Yo asentía. Como siempre. Sin escuchar. Él no lo notaba, pero yo no estaba allí. No desde hacía meses. Observaba su rostro, sus manos, su manera de tomar el vino, y sentía que vivía junto a un extraño. Y no porque hubiera cambiado algo en él. Era yo. Había algo dentro de mí que se apagaba a diario, como una vela que se consume sin viento. El día que él volvió de Salamanca, fue como si alguien abriera una ventana en esa habitación sin aire. Su hijo. Mi pasillo se llenó de su maleta golpeando las paredes, de su voz saludando con una sonrisa, del sonido de su mochila cayendo en el sofá. Traía olor a ropa de universidad, a papeles, a loción barata, a juventud. Traía energía, movimiento, algo que la casa había olvidado. ¿Y tú? Me preguntó con una media sonrisa, ¿sigues haciendo listas para todo? No supe si reír o responder. Fue como si alguien le hubiera dicho que no debía tratarme como una madrastra, sino como una amiga que necesita recordar quién es. Nos sentamos en la cocina. El café recién hecho entre nosotros. Hablamos de sus clases, de cómo la profesora de ética lloraba en medio de los debates, de cómo los días en Salamanca parecían avanzar más lentos y más vivos. Yo lo escuchaba sin pestañear. Esa noche, cuando mi esposo se encerró en la sala para ver el partido del Real Madrid con su cerveza en mano, yo me senté en el jardín. Miraba las luces del porche parpadear. Mis piernas me dolían de tanto estar de pie. Él se acercó con una chaqueta encima. ¿Estás bien? Asentí. Le dije que era el estrés, que últimamente me sentía rígida. Usé la palabra cansancio, pero lo que quería decir era vacía. Él no insistió. Solo se sentó a mi lado. Y por un instante no hubo silencio incómodo. Al día siguiente, mientras ordenaba los cajones, sentí un pinchazo agudo en la espalda. Uno de esos dolores que no te permiten ni girar el cuello. Caminé torpemente hacia la cocina, intentando estirarme sin éxito. ¿Te duele?, preguntó él al verme. Un poco. No es nada, mentí. Me miró con una expresión que mezclaba ternura y decisión. Tengo un ungüento buenísimo. Me lo recomendó una fisioterapeuta de allá. ¿Te ayudo? No supe qué decir. Lo miré como si acabara de preguntarme si podía leerme la mente. Quise decir no. Pero dije si no te molesta. Él desapareció y volvió con un frasquito blanco. El olor era fuerte, mentolado. Solo los hombros, dije, como si eso estableciera límites. Me senté en la silla del comedor, de espaldas. Sentí sus manos cálidas. Al principio fue extraño. Pero luego el alivio se impuso al pudor. Sus dedos eran precisos, cuidadosos. Como si no me tocaran de verdad, pero supieran exactamente dónde hacerlo. ¿Así está bien? Sí, respondí casi sin voz. De pronto dejé de pensar. Me dejé llevar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me miraba de verdad,
no como una figura decorativa de una casa bonita, sino como una persona. Después, cuando terminó, él se sentó enfrente. Nos miramos largo rato sin decir palabra. Y esa noche, mientras lavaba los platos, lo escuché poner música en el salón. No el típico flamenco suave que ponía su padre. Era una canción antigua de Mecano. Cantó la letra bajito. Yo sonreí. No sabía por qué. Al tercer día, mientras cocinaba unas croquetas que a mi esposo le encantaban, sentí una presencia a mi espalda. «Hoy también estás tensa», bromeó él. Me reí. Pero la verdad es que sí. Esta casa cansa más que un gimnasio. Pues ya sabes que puedo ayudar. Le respondí que no hacía falta. Pero en mi voz había algo entre la ironía y el deseo. Esa tarde él estaba sentado leyendo algo en su portátil. Me acerqué a buscar un vaso. Nuestras manos se rozaron en la encimera. Fue un segundo, pero él la retiró de golpe. Como si se hubiera quemado. Yo también lo sentí. El fuego. Cuando mi esposo volvió esa noche, no notó nada. Ni el cambio en la atmósfera. Ni la forma en que yo miraba las manos de su hijo como si fueran el único lugar donde encontraba paz. Ni la manera en que mi cuerpo, sin mi permiso, ya había empezado a responder a una vida distinta. Pero lo que pasó al día siguiente, eso nadie lo vio venir. Fui a recoger una manta vieja del armario del pasillo. No sabía que allí también guardaban recuerdos. Una caja de fotos. Y en una de ellas, en blanco y negro, estaba mi esposo. En un hotel. Con otra mujer. Fechada el fin de semana anterior. El mismo fin de semana que él dijo estar en una reunión en Valencia. Mi mundo no se rompió. Solo giró. Completamente. La caja aún estaba en mis manos cuando escuché pasos acercándose. Cerré la tapa de golpe como si el cartón pudiera ocultar la traición. Lo vi aparecer por el pasillo con una toalla colgando del cuello, el cabello aún mojado. Se detuvo al verme. Bajó la vista hacia la caja y luego me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien? Asentí con una sonrisa que no me alcanzó los ojos y dejé la caja dentro del armario, apretando con fuerza la manija hasta escuchar el clic de la cerradura. Tenía que ordenar mi mente antes de que todo se saliera de control. Pero ¿cómo hacerlo cuando acababa de ver a mi marido con otra mujer, en un lugar donde nunca había mencionado haber estado? La tarde pasó entre movimientos torpes. El sonido de la televisión de fondo y el ruido metálico de los cubiertos se mezclaban con mis pensamientos. Preparé una tortilla de patatas sin ganas, quemándome el dedo con el aceite y olvidando la sal. Mi esposo comió sin decir una palabra. Solo alzó la vista para pedirme el vino. Fue entonces cuando noté la arruga en su camisa y ese perfume ajeno que no había sentido en él desde hacía meses. Me atraganté con el bocado, pero no dije nada. Me limité a tragar amargo y a mirar el reloj. Después de la cena, él se encerró en su despacho. Escuché cómo tecleaba, cómo hacía una videollamada rápida, y luego el sonido familiar de su ronquido seco. Se había quedado dormido en el sillón, otra vez. La casa quedó en silencio. Yo lavaba los platos, aunque no había mucho que lavar. La cocina olía a aceite viejo y tristeza. Y entonces sentí su presencia detrás de mí, como si el aire se volviera más denso. Me giré y ahí estaba él. Camiseta blanca, mirada fija, labios apretados. ¿Puedo ayudarte con eso? Negué, pero no me moví. Él tomó un paño y empezó a secar los platos sin decir más. El roce casual de nuestras manos fue tan sutil como una corriente de aire. Pero lo sentí en cada rincón del cuerpo. La tensión se hacía insoportable. No por el deseo, sino por el miedo a lo que ambos sabíamos que estaban haciendo. De pronto, una cucharilla cayó al suelo. Ambos nos agachamos al mismo tiempo. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. Nos miramos sin decir palabra. El mundo otra vez se detuvo.
Y entonces, nos besamos, No sé cuánto duró. Un segundo, dos, una eternidad. Pero fue suficiente para encender una mecha. Me alejé de golpe, temblando. Él se enderezó, respirando entrecortado. Nadie dijo nada. Solo se fue hacia la sala. Yo me quedé allí con las manos aún mojadas, el corazón golpeando con fuerza, y la cucharilla temblando sobre la encimera. Esa noche no dormí. Miraba el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. Cada crujido, cada sombra, me recordaba lo que había pasado. Y lo que podría pasar. El beso no había sido un error. Había sido una consecuencia. Al día siguiente decidí actuar como si nada. Me vestí temprano, preparé el desayuno como siempre y salí al jardín a regar las plantas. Pero él no apareció. No bajó a desayunar. No saludó. Pasaron horas y finalmente lo encontré en la terraza del segundo piso, leyendo un libro. Me saludó con una sonrisa tímida. No hablamos del beso. Como si borrar las palabras pudiera borrar también el momento. Mi esposo, por su parte, parecía más distante que nunca. Pasó todo el día encerrado en llamadas. Solo salió para cenar, y ni siquiera preguntó si necesitábamos algo del supermercado, como solía hacer. El domingo se deslizaba lento, como si el tiempo jugara a estirarse para castigarme. En la tarde él, el hijo de mi esposo, se acercó mientras acomodaba los cojines del sofá. Me miró como si intentara decir algo, pero en lugar de hablar, fue a la cocina y volvió con una taza de té. Para el dolor de espalda, dijo, dejando la taza en la mesa. Asentí. Y mientras sorbía el líquido caliente, mi mano rozó sin querer la suya. Él no se movió. Yo tampoco. Todo estaba otra vez al borde. Pero no pasó nada más. Hasta que mi esposo me pidió que lo acompañara al centro comercial. Necesitaba comprar un nuevo maletín para sus reuniones, y como siempre, esperaba que yo lo ayudara a elegirlo. Pasamos por el Corte Inglés, caminamos por los pasillos como dos extraños educados. Elegimos el más sobrio, el más caro. Luego fuimos a tomar un café. Mientras él hablaba de trabajo, de una posible reunión en Valencia, otra vez Valencia, yo observaba sus gestos. Cada palabra suya me sonaba vacía. Cada mirada desviada era una pista. Algo en él había cambiado, y yo lo había notado tarde. Ya no sabía si él me había traicionado primero, o si simplemente me había abandonado antes de irse físicamente. Volvimos a casa en silencio. La radio del coche era lo único que hablaba. Ya en casa, me encontré con él en la cocina. Estaba cortando frutas, preparando un batido. Nos miramos. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero el silencio hablaba por nosotros. Esa noche, cuando mi esposo volvió a encerrarse en su despacho, él vino hacia mí con una manta en las manos. ¿Te acompaño al jardín? Dudé. Pero asentí. Nos sentamos en el banco de madera, bajo la pérgola cubierta de bugambilias. Él cubrió mis hombros. No tocó mi piel. Solo el tejido entre nosotros. Y en esa distancia invisible, otra vez el peligro. Hablamos poco. Él dijo que no quería volver a Salamanca. Que no encontraba sentido a nada allá. Que aquí en esta casa sentía algo diferente. Yo no dije nada. Pero lo miré. Y él entendió. Me levanté lista para irme. Sentía que todo se desmoronaba. Pero justo cuando entraba a la casa, vi por el rabillo del ojo como mi esposo salía del despacho con una bolsa en la mano. Voy a pasar la noche en el hotel de la empresa. Mañana tengo una reunión temprano. Lo dijo sin mirarme. Asentí. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, cuando me acosté, supe que no volvería a ser la misma. Y que algo más, inevitable, ya estaba en camino. Cerré la puerta detrás de él y escuché el eco de sus pasos alejándose por el pasillo, cada vez más lejanos, más ajenos. Dijo que pasaría la noche en el hotel de la empresa,
como si eso fuera algo rutinario. Como si no fuera exactamente lo que hacía cuando estaba con otra. Me quedé en silencio mirando la cerradura, intentando convencerme de que no me importaba. Pero me importaba. Volví al comedor, y él seguía allí. No se había movido del sofá. Sostenía un libro entre las manos, pero no lo leía. Sus ojos estaban clavados en la nada, o quizás en todo. En el reflejo del ventanal, podía ver su expresión, tensión contenida, respiración corta, mandíbula apretada. Estaba esperando algo. O tal vez yo era la que lo esperaba a él. No dije nada. Fui a la cocina, abrí la nevera, saqué una botella de agua. Me temblaban los dedos al desenroscar la tapa. Bebí sin tener sed. Él apareció a mi lado. ¿Estás bien? Asentí, evitando mirarlo. ¿Y tú? No respondió. Caminó hacia la ventana, apartó un poco la cortina y miró hacia afuera. La calle estaba vacía, silenciosa, como si el mundo entero se hubiese ido a dormir excepto nosotros. ¿Quieres salir a dar una vuelta? Preguntó de pronto. Lo miré sorprendida. Era casi medianoche. ¿Ahora? ¿Ahora o nunca? Y por alguna razón, dije que sí. Tomé una chaqueta ligera y salimos. Caminamos por las calles del vecindario sin rumbo, con ese paso lento de quienes no quieren llegar a ningún lado. La brisa era fresca, y el cielo estaba despejado. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el pavimento. Pasamos por el parque cerrado, por la panadería que abría a las 5, por la tienda de chinos que siempre tenía luces encendidas. Caminábamos sin hablarnos, pero no había silencio incómodo. Era otro tipo de silencio. Uno que decía más de lo que las palabras podían soportar. En una esquina, él se detuvo. ¿Vamos al mirador? No iba allí desde hacía años. El mirador era un lugar casi olvidado entre los vecinos, un punto alto desde donde se veían las luces de toda la ciudad. Un lugar al que solíamos ir con mi esposo, cuando aún hablábamos. Asentí. El camino era cuesta arriba. Él me ofreció la mano para subir por el sendero empedrado. Dudé, pero la tomé. Su contacto fue firme, cálido, y al mismo tiempo respetuoso. Ninguno de los dos decía nada, pero cada paso que dábamos parecía empujarnos a un punto sin retorno. Cuando llegamos arriba, la vista me dejó sin aliento. La ciudad, iluminada en la distancia, parecía una maqueta. Todo se veía pequeño, manejable, incluso mi vida. Como si desde allí pudiera entenderlo todo. Él se sentó en el banco de madera. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. Nunca había venido de noche, murmuró. Yo sí. No dijo nada más. Solo me miró. Una mirada limpia, sin juicio. Una mirada que no pedía permiso ni ofrecía excusas. Solo estaba. Me senté a su lado. El silencio volvió. Y en ese silencio nuestros cuerpos empezaron a acercarse sin que lo notáramos. No hubo intención. No hubo cálculo. Solo un movimiento casi imperceptible hasta que el espacio entre nosotros dejó de existir. Nuestros labios se tocaron. Fue un instante apenas. Pero fue suficiente para quebrar todo lo que quedaba intacto dentro de mí. Me alejé de golpe con la respiración agitada. Él también se apartó, llevándose una mano a la nuca, como si no supiera qué hacer con ella. No dijimos nada. Bajamos en silencio. Cuando llegamos a casa, la noche ya había cambiado. Algo invisible había ocurrido. Algo irreversible. Subí directamente a mi habitación. Me encerré. Me senté en la cama, sin encender la luz. Y entonces escuché el sonido. Un golpe suave. Salí al pasillo. Él estaba en la puerta de la habitación de invitados. Me miró con los ojos abiertos, como si acabara de despertar de un sueño extraño. Me voy mañana, dijo. ¿A dónde? A Zaragoza. Con mi madre. Ya lo había pensado,
pero ahora lo tengo claro. Quise decir algo. Detenerlo. Preguntarle por qué. Pero me limité a asentir. Es lo mejor, agregó. Tal vez sí. Pero antes de irme, hizo una pausa, mirándome con algo que no supe descifrar. Quiero mostrarte algo. Desapareció un instante y regresó con una mochila. Sacó de ella un cuaderno negro con las esquinas desgastadas. Es mío. De Salamanca. Escribía cosas. Pensamientos. Cosas que no decía. Me lo entregó sin mirarme a los ojos. Yo lo abrí. Y ahí estaba. Un dibujo. No muy profesional. A lápiz. Pero inconfundible. Era yo. Sentada en el banco del jardín. Cabello suelto, mirada perdida. Rodeada de plantas. Debajo del dibujo una frase, ella no lo sabe, pero es la razón por la que regresé. Levanté la vista. Pero él ya no estaba frente a mí. Solo la puerta de su habitación, cerrada. Y el eco de un adiós que aún no se había dicho. El reloj marcaba las primeras luces del amanecer cuando decidimos salir de la ciudad. La sensación de urgencia no estaba en el aire, estaba en nosotros. Todo había cambiado desde el último encuentro en el mirador, y ninguno de los dos necesitaba palabras para confirmarlo. Tomé mi bolso ligero y él se adelantó con las llaves del coche en la mano, guiándome hacia la puerta como si esa simple acción nos devolviera a algo que habíamos perdido hacía meses. El viaje fue silencioso al principio. Cada semáforo, cada curva parecía amplificar la tensión que nos mantenía en vilo. Pasamos por calles desiertas, avenidas iluminadas solo por la luz amarilla de los faroles, y sentí que cada kilómetro nos alejaba de una vida que ya no existía. Él miraba el paisaje con la expresión concentrada, y yo observaba su perfil, preguntándome cuándo comenzó a ser el único capaz de devolverme un instante de normalidad en medio del caos emocional que nos rodeaba. Llegamos a Aranjuez cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa. El aroma de los jardines y los canales nos envolvía, y por un momento olvidé las mentiras, las ausencias y los silencios cargados de sospecha. Nos registramos en un pequeño hotel con vista al río Tajo, y mientras subíamos al cuarto, el viento trajo consigo el sonido lejano de gaviotas y el murmullo del agua. Era un contraste absoluto con la tensión contenida que llevábamos encima. Él abrió la ventana y señaló hacia el río. La luz del día iluminaba las flores en la terraza y los reflejos del agua hacían brillar cada detalle. Tomé aire intentando calmar los pensamientos que se acumulaban en mi mente. Pero no podía. Cada pequeño gesto suyo, la forma en que acomodaba las cortinas, la manera en que colocaba su chaqueta sobre la silla, me recordaba que estábamos al borde de algo irrepetible. Salimos a dar un paseo por la ciudad. Caminamos por calles estrechas, por plazas solitarias donde los bancos parecían invitarnos a detenernos, a hablar, a confesar todo lo que llevábamos acumulado. Sin embargo, ninguno de los dos lo hizo. Nos movíamos juntos en sincronía, y cada paso era una pequeña prueba de nuestra capacidad para coexistir sin explotar. El sonido de los pasos sobre el adoquinado resonaba en la quietud de la mañana. En la plaza principal, él se detuvo frente a un puesto de flores. Compró un pequeño ramo de geranios y me lo ofreció con una sonrisa que no podía interpretar del todo. Lo tomé sintiendo la textura suave de los pétalos, y lo sostuve como si eso pudiera protegernos del mundo exterior. La caminata continuó, y pronto nos encontramos frente a una cafetería antigua con mesas de hierro forjado. Entramos, pedimos café y nos sentamos uno frente al otro. La conversación surgió naturalmente mezclando recuerdos, lugares que habíamos visitado antes y anécdotas de infancia que él compartía con una facilidad que me sorprendía. El día avanzaba rápido y la tarde comenzó a caer cuando regresamos al hotel. Entramos al cuarto con el silencio pesado de lo que ambos sabíamos pero no decíamos. Me quité la chaqueta, él cerró la puerta tras de sí. La habitación olía a madera húmeda y a los matices florales del aire acondicionado. Me senté en la cama mientras él abría la ventana, dejando que la brisa nocturna entrara, cargada de humedad y promesas implícitas. No sé cuánto tiempo más podremos mantener esto así,
dijo finalmente sin mirarme directamente. ¿Mantener qué? Pregunté aunque sabía la respuesta. Él se acercó lentamente. Cada movimiento suyo parecía calculado para no romper el equilibrio precario que teníamos. Me ofreció una bebida que preparó en la pequeña cocina del cuarto. Bebimos en silencio. La tensión no disminuía, más bien, crecía con cada segundo que pasaba. Al caer la noche decidimos salir a caminar un poco por los jardines del hotel. Las luces iluminaban los senderos de manera tenue, y el sonido del río se mezclaba con el susurro del viento. Caminábamos lado a lado, sin tocar nuestros brazos, pero conscientes de cada respiración, de cada mirada fugaz que se cruzaba en la penumbra. Era un juego silencioso, peligroso, lleno de emociones contenidas y decisiones que aún no podíamos nombrar. Volvimos a la habitación cuando la luna estaba alta en el cielo. El aire fresco había despejado parcialmente nuestros pensamientos, pero la tensión seguía palpable. Él se sentó en el borde de la cama, y yo frente a él, con las manos cruzadas sobre las piernas. Ninguno de los dos habló durante un minuto completo. El silencio estaba cargado de expectativas. Entonces él se inclinó un poco hacia mí, y yo hacia él, y en ese instante, sin planearlo, sin decir nada, nuestros labios se encontraron. Pasamos la noche juntos. Cuando finalmente nos separamos, el amanecer entraba por la ventana, iluminando la habitación con tonos cálidos. Me sentí exhausta, pero viva, consciente de cada emoción que nos había llevado hasta allí. El mundo exterior seguía existiendo, pero dentro de esas paredes, habíamos creado nuestro propio tiempo, un espacio donde todo era posible y nada estaba permitido. A la mañana siguiente él bajó a la recepción del hotel para preguntar por el desayuno, y yo me quedé en la habitación revisando las notas que había tomado mentalmente de todo lo que había pasado. La sensación de haber cruzado un límite invisible me acompañaba. No había arrepentimiento, solo la certeza de que algo fundamental había cambiado entre nosotros, algo que no podría volver atrás. Mientras preparaba mis cosas para salir, escuché un ruido proveniente del pasillo. Abrí la puerta y vi que la camarera estaba dejando toallas. Nos cruzamos y le agradecí con un gesto. Cerré la puerta y me di cuenta de que la habitación estaba en silencio absoluto. Él estaba sentado en la silla junto a la ventana, mirando hacia el río. No habló. Solo me indicó con un gesto que podía preparar mis cosas tranquilamente. Cuando finalmente estábamos listos para salir, tomé su mano de manera fugaz para asegurarme de que estábamos sincronizados. Caminamos hacia el coche sin decir palabra, cada uno perdido en sus pensamientos, conscientes de que algo había cambiado para siempre, que nada podría ser igual. La carretera nos esperaba y con ella, todas las decisiones que debíamos enfrentar. Al subir al coche él encendió el motor y miró hacia mí. «Hay algo que necesito decirte», empezó, pero fue interrumpido por el sonido de un teléfono vibrando dentro de mi bolso. Me apresuré a apagarlo. Él me observó y por un segundo su rostro reflejó sorpresa y una leve preocupación. «No importa ahora», dijo con un hilo de voz. Y aunque no supe qué quería decir exactamente, sentí que algo muy importante estaba por revelarse, algo que cambiaría todo lo que habíamos vivido hasta ese momento. «No importa ahora», repitió, pero algo en su tono me hizo dudar. Durante el trayecto de vuelta, el silencio dejó de ser cómodo. Ya no era ese silencio que nos había unido en las primeras caminatas nocturnas o en los pasillos de casa, sino un silencio tenso, lleno de palabras no dichas. Yo miraba por la ventana, observando cómo el paisaje rural se convertía en autopista, cómo la normalidad nos engullía kilómetro a kilómetro. Él conducía con los dedos rígidos sobre el volante. Algo le rondaba la cabeza. Algo que había querido decirme antes del zumbido del móvil y que ahora parecía no querer volver a pronunciar. Al llegar a casa, el contraste fue inmediato. Todo parecía más gris que cuando nos habíamos ido. Incluso las plantas del jardín parecían más mustias, como si supieran lo que habíamos hecho. Mi esposo ya estaba allí. Su coche estaba aparcado y la puerta del garaje entreabierta. Al entrar, lo encontramos sentado en la mesa del comedor, hojeando unos papeles. Ni se levantó ni preguntó por el viaje.
Solo murmuró un hola seco sin apartar la vista del documento. Fingí normalidad. Subí las escaleras sin mirar atrás. Necesitaba ducharme. Necesitaba arrancarme de la piel el olor del hotel, del río, de lo que habíamos sido. Cerré la puerta del baño y dejé correr el agua. Me senté en el suelo frío con la espalda contra la pared, y conté hasta 50 intentando ordenar mis pensamientos. Cuando bajé él estaba en la cocina. Preparaba café, como si nada hubiera pasado. Lo observé desde la puerta. No podía leer su expresión. Estaba tenso, pero no nervioso. Concentrado en el ruido de la cafetera, en el vaivén de la cuchara sobre la taza. Cuando notó mi presencia, se giró y me la ofreció. ¿Qué tal todo?, preguntó, refiriéndose claramente al viaje. Bien. Hacía falta salir un poco. Asintió. No preguntó más. No quería saber los detalles. O ya los imaginaba. Durante el almuerzo, la tensión creció. Mi esposo hablaba sobre la reforma en su oficina, sobre un cambio de jefe, sobre lo que costaba conseguir un buen electricista últimamente. Yo asentía, cortando la carne sin hambre. Él también estaba allí, sentado a la mesa, callado. Comía lentamente evitando el contacto visual. Fue entonces cuando mi esposo se levantó de la mesa, fue hasta su chaqueta colgada en el respaldo de una silla, y extrajo un sobre. Lo dejó caer frente a mí. Mira eso cuando tengas un momento, dijo y se fue al despacho sin más. Lo abrí. Era una factura de hotel. Mis ojos buscaron la fecha. Era el fin de semana anterior. El mismo que él dijo haber pasado en Valencia por una reunión. Pero lo más inquietante fue el nombre del establecimiento. El mismo hotel donde yo acababa de pasar la noche. Solo que él había estado allí un día antes. Mi estómago se contrajo. No sabía qué pensar. ¿Fue casualidad? ¿Coincidencia? ¿O simplemente ironía del destino? Guardé la factura en el cajón del aparador sin decir nada. Mi mente giraba en círculos. Por la tarde salí a caminar. Necesitaba aire, espacio, claridad. Caminé sin rumbo pasando por el parque, por la plaza donde jugaban los niños, por la iglesia cerrada por reformas. La ciudad parecía igual, pero yo no. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Entré directamente en la cocina. Estaba vacío. Subí las escaleras y vi la puerta de su cuarto entreabierta. Me acerqué. Él estaba sentado en el borde de la cama, mirando una maleta abierta. Ya la había comenzado a llenar. ¿Te vas?, pregunté. Sí. Ya no puedo quedarme aquí. Es por lo que pasó. No, dijo levantando la vista. Es por lo que está pasando. Por lo que va a pasar. Esto no tiene futuro. No en esta casa. No con él aquí. No contigo intentando sostener algo que ya se rompió hace años. No supe qué responder. Él cerró la maleta, la dejó a un lado, y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared. Me voy mañana temprano. A Zaragoza. Mi madre necesita ayuda. Y yo también necesito distancia. Asentí. Mi garganta estaba cerrada. Todo parecía tambalearse. Pero no lo detuve. No podía. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la casa. La madera crujía. El reloj marcaba cada hora como un martillo sobre mi pecho. Cuando por fin me levanté, eran las 5 de la mañana. Bajé a la cocina en busca de agua. Al encender la luz, lo vi allí. Él estaba sentado a la mesa, con una caja de cartón abierta frente a él. Al verme, la empujó hacia mí. Quería dejarte esto. Dentro había cuadernos. Dibujos. Notas sueltas. Uno de los dibujos me sobresaltó. Era mi perfil. En el jardín. Con la taza de té descalza, leyendo.
Algo que él no debería haber podido ver. Y sin embargo, ahí estaba. Lo hice desde la ventana, explicó. No me atreví a acercarme ese día. No dije nada. Solo cerré la caja y asentí. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. Vivir, respondió sin ironía. Y se fue. Me quedé sola en la cocina, con la caja sobre la mesa y el amanecer filtrándose por la ventana. Horas después, cuando subí a mi cuarto para cambiar las sábanas, lo noté. Un sobre cuidadosamente doblado en la almohada. Dentro, una foto. Una Polaroid. Mi esposo. Con la misma mujer de la otra foto. Solo que esta vez no era en un hotel. Era en nuestro jardín. El día en que yo no estaba en casa. El día que él dijo que tenía una reunión en la oficina. Y entonces entendí que nada, absolutamente nada, había sido una coincidencia. Sostuve la fotografía entre los dedos durante largos minutos. Mi reflejo en el cristal de la ventana me devolvía una versión de mí misma que ya no reconocía. No era solo la imagen lo que me perturbaba, sino el escenario, nuestro jardín. Nuestra casa. Nuestro refugio. Y ella, esa mujer que hasta entonces no tenía rostro, ahora estaba sentada exactamente donde yo solía leer cada tarde, con las piernas cruzadas y una copa en la mano. Él aparecía junto a ella, inclinado, susurrándole algo que la hacía sonreír. Todo lo que pensé que controlaba se desmoronó de golpe. Las piezas no encajaban porque en realidad nunca lo hicieron. Yo me aferraba a una idea de estabilidad mientras él jugaba a la familia, con otra mujer en el mismo lugar donde yo regaba las plantas y organizaba las comidas. Era como si alguien hubiera reescrito la historia mientras yo vivía en piloto automático. La rabia no vino. Lo que sentí fue una especie de parálisis emocional, una desconexión total. Me senté en la cama, aún con la foto en la mano, y observé la maleta que él había olvidado cerrar bien al irse. Las ruedas torcidas, una camisa colgando, como si todo en esta casa estuviera a punto de caer. Pasaron horas. Perdí la noción del tiempo. El ruido de la puerta principal cerrándose me devolvió a la realidad. Bajé de inmediato. Era mi esposo. Volvía con una bolsa del supermercado. Actuaba como si todo siguiera igual. Colocó la bolsa sobre la encimera, sacó pan, tomates, algo de jamón. ¿Quieres cenar algo? Preguntó sin mirarme. Negué con la cabeza. Me apoyé contra el marco de la puerta. Lo observé mientras preparaba un bocadillo. Todo en él parecía ensayado, coreografiado. Incluso su indiferencia. ¿Tú sabías que yo había ido a ese hotel? Se detuvo. Cortó el tomate en dos. Claro que lo sabía, respondió. No hizo falta que dijera más. Me di la vuelta y subí de nuevo. Cerré la puerta de mi cuarto. Estaba a punto de desmoronarme, pero no lo haría allí. No con él en la casa. No con su olor impregnando los pasillos. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. El cielo aún era azul oscuro con trazos de gris. Bajé al jardín con una manta y me senté exactamente en el mismo lugar donde aquella mujer estaba en la foto. Intenté imaginar qué sentía ella. Si sabía de mí. Si se sentía cómoda en esa silla robada. Las horas pasaron lentas. Mi esposo no apareció. Salí a comprar pan al mercado. Allí, entre los puestos, encontré a una vieja amiga. Hacía tiempo que no hablábamos. Me preguntó cómo estaba. Respondí con una sonrisa. Ella me miró con una mezcla de compasión y sospecha. Algo en su mirada me incomodó profundamente. Has cambiado, dijo. Tienes otra energía. Te veo distinta. Asentí. No dije nada. De regreso a casa, al cruzar la calle, me encontré con el padre de él. El abuelo. Caminaba con dificultad. Me detuve para saludarlo. Me abrazó con ternura. Preguntó por su nieto. Se ha ido a Zaragoza, dije.
El anciano frunció el ceño. ¿Otra vez? Pero si acaba de volver. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy viva, respondí. Eso no siempre es lo mismo que estar bien, murmuró. Esa noche mi esposo anunció como quien da una noticia irrelevante, que se marcharía a Soria por un proyecto nuevo. 2 semanas mínimo. Me miró esperando una reacción. Yo solo asentí. ¿No vas a preguntar por qué no te lo dije antes? Ya no pregunto. Hace tiempo que dejé de hacerlo. Se fue al día siguiente. La casa quedó vacía, y por primera vez en años, no sentí miedo. Sentí alivio. Limpié. Ordené. Abrí todas las ventanas. Encendí música antigua. Me moví con energía que no sabía que tenía. Y mientras recogía unos papeles del recibidor, encontré una nota arrugada en el suelo, caída tras un mueble. La reconocí al instante. Era su letra. Si alguna vez decides mirar atrás, sabrás dónde encontrarme. No había nombre. No había fecha. Solo eso. La nota me quemó los dedos. La guardé entre las páginas de un libro, uno que nunca había leído. A la tarde siguiente lo vi. Estaba en la acera de enfrente hablando con una mujer. Sonreía. Parecía relajado. Era otra versión de sí mismo. No me vio. Y no hice nada para que me viera. Me di la vuelta y me encerré en casa. Esa noche antes de dormir, revisé la caja con sus dibujos. Me detuve en uno que no había notado antes. Eran mis manos. Sosteniendo algo. No era una taza. Era una piedra. Y en el reverso del dibujo una frase. Todo lo que no dije, está aquí. Giré la hoja. Y entonces lo vi. Una línea a lápiz en letra pequeña. Era un número. Un número de prueba de embarazo. Sin nombre. Sin resultado. Solo una palabra al lado, esperando. Y me tembló el mundo entero. Me quedé sentada frente al dibujo largo rato sin moverme, como si al más mínimo gesto el papel fuera a desintegrarse entre mis manos. La palabra esperando no decía mucho, pero lo decía todo. No había otra pista, ningún resultado, ninguna marca que confirmara si era una posibilidad o un hecho consumado. Pero yo lo sabía. Lo supe sin necesidad de más. La forma en que me miraba, los silencios entre nuestras conversaciones, la urgencia en su partida, todo encajaba ahora con una precisión que dolía. Me levanté de golpe como si el suelo ardiera. Guardé la hoja entre las páginas de un libro grueso de recetas que nadie abría desde hacía años. Necesitaba aire. Salí al jardín, aún en pijama, con el sol comenzando a colarse por entre las hojas de los arbustos. Era temprano, pero ya había movimiento en la calle. Escuchaba a lo lejos la voz de una vecina llamando a su perro, y un coche que se alejaba con música suave. Todo seguía como siempre. Todo, excepto yo. El sonido del timbre me sacudió como un trueno. Volví corriendo confundida. Nadie avisaba visitas a esa hora. Abrí con cautela. Era él. Allí, en la puerta. Con el rostro pálido y los ojos llenos de algo que no supe descifrar al instante. Tenía una pequeña mochila colgada al hombro y una bolsa de papel en la mano. No sabía si debía venir, dijo en voz baja. Pero no podía irme sin hablar contigo. Me hice a un lado, y él entró sin que yo dijera nada. Caminó directo hacia la cocina como si aún viviera allí. Dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó. Yo lo seguí en silencio. ¿Qué es eso? Pregunté finalmente señalando la bolsa. Cosas que quiero devolverte. Algunas que encontré en mi maleta. Nada importante. Asentí. Pero no toqué la bolsa. ¿Viste el dibujo? No respondí. Estaba esperando tener el valor de dártelo antes de irme. Pero no lo tuve. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de nada.
Se hizo un silencio espeso. Nos miramos durante varios segundos. Él parecía agotado, pero no físicamente. Como si llevara días conteniendo algo que ya no podía guardarse más. No quiero hacerte daño, dijo de pronto. Y siento que ya lo hice. Ya no se trata de daño, respondí. Se trata de lo que queda después. Entonces se levantó. Dio un par de pasos hasta el ventanal que daba al jardín y se apoyó contra el marco. Hay algo que tengo que decirte. Lo miré esperando. Cuando me fui a Zaragoza, no llegué a casa de mi madre. No entendí de inmediato. Mi cuerpo se tensó. ¿Dónde estuviste entonces? En Teruel. Solo. ¿Por qué? Se giró. Sus ojos brillaban, no por lágrimas, sino por esa emoción contenida que precede a un derrumbe. Necesitaba pensar. Y necesitaba saber qué sentía realmente. Porque si todo esto fue solo una fuga, una huida tuya de tu propio vacío, entonces no tiene sentido. Tragué saliva. Mi mente era un torbellino. Sentí que todo lo que había sostenido estas últimas semanas estaba por venirse abajo de golpe. ¿Y lo supiste? No. Pero me di cuenta de algo. Que incluso cuando no sabía si te ibas a quedar conmigo o no, aún así, quise volver. Nos miramos sin hablar. No hacía falta. Lo que venía después no podía contenerse más. Me acerqué. Lo toqué por primera vez desde que regresó. No como antes. No como un impulso. Sino como una decisión. Y sin más pasamos la noche juntos, *. No hubo palabras. Ni explicaciones. Solo esa sensación extraña de respirar al mismo ritmo, de estar en el lugar exacto aunque todo a nuestro alrededor siguiera equivocado. Al amanecer me levanté primero. Caminé descalza por la casa. Abrí todas las ventanas. La luz se filtraba como si limpiara los restos de todo lo vivido. Me sentía ligera. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Él seguía dormido y su cuerpo cubierto por la sábana parecía el de alguien que por fin había encontrado paz. Pero la calma no dura. Faltaban apenas unos minutos para las 9 cuando escuché la puerta principal abrirse. No me dio tiempo a reaccionar. Mi esposo estaba en el umbral, con una pequeña maleta en la mano. Me miró. No con rabia. Con certeza. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo me miró. Y detrás de él, entró una mujer. La mujer de la foto. Con la misma blusa blanca. Con la misma sonrisa que yo recordaba. Solo que esta vez, me miró a mí. Y sonrió también. La sonrisa de esa mujer atravesó la habitación como una cuchilla. No era una sonrisa amable, ni inocente. Era algo más sutil, más frío. Un gesto contenido que parecía saber más de lo que yo misma entendía. Llevaba un bolso pequeño al hombro elegante y una expresión de quien entra en un sitio que ya considera suyo. Él, mi esposo, aún sostenía la maleta en la mano, como si no supiera qué hacer con ella. No se movía. Ni un centímetro. Yo seguía en la sala, descalza con el pelo recogido de forma descuidada y el cuello de mi pijama ligeramente torcido. Sentía el calor del cuerpo de él, el otro todavía en mi piel. Estaba arriba, dormido, ajeno al instante exacto en que mi vida entera se quebraba en un ángulo imposible de revertir. El silencio duró menos de lo que parecía. Ella dio un paso al frente sin dejar de mirarme. Disculpa, dijo con una voz suave, casi maternal. No sabía que estarías tú aquí. No respondí. Mi mirada se desvió hacia mi esposo, esperando una reacción. Cualquier gesto. Una palabra. Pero él simplemente desvió la vista y avanzó hacia la escalera. Ella lo siguió. ¿Dónde está la habitación que da al jardín? Preguntó mientras subía, como si fuera su casa. Como si ya lo hubiese estado antes. Sentí un leve mareo.
Me apoyé en la mesa para no caer. La sangre subió de golpe a mi cabeza. El corazón golpeaba con una violencia antigua, como en esos días en que descubres algo que ya intuías desde hacía semanas pero te negabas a aceptar. Subí tras ellos sin pensarlo. Cada escalón era un latido. Llegué al pasillo y vi cómo él abría la puerta del cuarto de invitados. Ella pasó a su lado con la seguridad de quien ha dormido allí antes. Y yo los observaba desde el marco, muda. Traje mis cosas por si me quedo, comentó ella, abriendo su bolso para sacar una pequeña botella de perfume y colocarla sobre la cómoda, como un acto ritual. Él se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. ¿Podemos hablar?, le pregunté. Pero no fue él quien respondió. Habla aquí mismo. No tienes por qué disimular, dijo ella, sin levantar la voz. Me giré y caminé hacia mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Y ahí, al fondo, él. El otro. El único que me había hecho sentir visible en los últimos meses. Estaba sentado con el torso inclinado hacia adelante y los codos sobre las rodillas. Al ver mi cara, supo que algo pasaba. ¿Quién llegó?, preguntó en voz baja, casi susurrando. No respondí. Entré y cerré la puerta. Apoyé la espalda en ella, mirándolo. Intenté hablar, pero no pude. Se levantó, se acercó. ¿Todo bien? No, dije. Nada está bien. Entonces, como si los hilos invisibles de lo oculto comenzaran a romperse uno por uno, escuchamos pasos en el pasillo. Luego una voz. Femenina. Firme. ¿Puedo pasar? La mujer ya estaba allí. Detrás de la puerta. Él me miró confundido. Luego asintió. Yo abrí. Ella estaba sola. Mi esposo no venía detrás. Entró al cuarto. Se detuvo en medio con los brazos cruzados. Supongo que esto es parte del juego, ¿no? Nadie respondió. Al menos tenéis buen gusto. Su mirada recorrió la habitación. Aunque debo decir que no esperaba tanta torpeza. ¿Qué quieres?, pregunté sin levantar la voz. Nada. Solo asegurarme de que sabes que no eres la única que ha tenido secretos. Se giró hacia él. ¿Y tú? No eres tan inocente como crees. ¿De verdad pensabas que ella no sabría? Él frunció el ceño. ¿Saber qué? Ella sonrió, pero esta vez no dijo nada. Se limitó a volver sobre sus pasos y salir por la puerta. Lo seguí hasta el pasillo. Mi esposo estaba en la escalera, observándolo todo desde abajo. Cruzamos miradas. Fue entonces cuando me habló por primera vez desde que volvió. Tenía que pasar. Tú lo provocaste, dijo. Bajó un escalón, y luego otro sin mirarme. No es la primera vez. Solo es la primera que lo ves. Quise responder, gritar, romper algo. Pero el cuerpo no me obedecía. Me giré, volví al cuarto. Él seguía allí con el rostro pálido. ¿Qué quiso decir con «no eres tan inocente»? Me encogí de hombros. Me senté en la cama, exhausta. Miré hacia la ventana. El sol había cambiado de ángulo. El día avanzaba. Afuera, la vida continuaba. Él se sentó a mi lado. No habló más. Solo permanecimos en silencio, escuchando cada sonido de la casa como si fuera una amenaza. Y entonces llegó el último golpe. Cuando bajé a la cocina para beber agua, lo vi. Una carta. Doblada en dos. Sobre la encimera. La reconocí al instante. Era la misma letra que había escrito esperando en el dibujo. La abrí. No era para mí. Era para él. Para mi esposo. Y decía solo una frase. Ella aún no lo sabe todo. No tenía firma. No tenía fecha. Y mientras el hielo se derretía en mi vaso, supe que lo peor aún no había llegado.